Bueno, buenas tardes, estimados aprendices. Bienvenidas a su primera sesión técnica del Tecnólogo y Coordinación de Procesos Logísticos. En la semana tuvimos nuestra primera sesión, sin embargo, durante esa clase no se pudo realizar la grabación de la sesión por problemas que teníamos en la plataforma o en la aplicación de grabación que tenía yo en ese computador, por lo cual estoy haciendo nuevamente la clase para poder dejarles a ustedes la explicación de las evidencias y de pronto resolver algunas dudas que surgieron durante la clase. Entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es Daniela Martínez, yo voy a ser la instructora técnica que voy a estar asociada a las fichas que estamos acá reunidas el día de hoy. Digamos que este tecnólogo vamos a estar viendo, ustedes ya saben, competencias técnicas, competencias de bilingüismo y de transversal. Yo voy a estar dictando la parte de competencias técnicas, va a haber otro instructor para la parte de bilingüismo, otro instructor para la parte transversal. Y de esta manera pues van a ir teniendo sesiones semanalmente, la idea es que semanalmente vayamos viendo diferentes evidencias para poder ir cumpliendo con el programa que tenemos en el tecnólogo. ¿Listo? Yo estuve revisando la información de las fichas. Sé que el año pasado vieron toda la primera parte de la actividad de proyecto 1 de la fase de análisis. En cuanto a las notas y a las evidencias que ya se entregaron, esas notas son válidas, no hay ningún problema. Yo estoy retomando las evidencias pendientes por calificar y estoy calificando las evidencias que aún están pendientes, digamos, de entrega o de calificación por parte del instructor. Eso se va a estar calificando para poderles enviar el consolidado de notas cuanto antes. Eso sería por un lado. En cuanto a las evidencias que de pronto uno ha recibido calificación, pues van a estarla recibiendo muy pronto para que puedan estar tranquilos por ese lado. Segundo, se les va a enviar un centro de calificaciones una vez se califique todo lo que está pendiente para que ustedes puedan revisar qué tienen pendiente, qué no. Y de la actividad de proyecto 1 queda pendiente por impartir una competencia de las TIC, que es todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, con esas fichas tenemos que hacer un momento pausa con esa competencia y vamos a retomar con las competencias técnicas. La competencia de TIC se va a dictar de igual manera, sin embargo, se va a dictar en otro momento. ¿Listo? No hay problema en que podamos continuar con las competencias técnicas. Entonces, una vez dicho eso, pues vamos a retomar nuestra etapa lectiva en nuestro periodo formativo del 2025, empezando con la competencia técnica que vamos a ver el día de hoy. En cuanto ustedes ya saben, las clases se van a hacer semanales en el horario de la noche, se les estará informando por Sayuna. Yo les vuelvo a informar también y les confirmo la información a través de WhatsApp para que puedan asistir a las diferentes conferencias y sesiones que vamos a estar dictando los diferentes instructores. Entonces, bueno, ya dicho eso, voy a compartir pantalla para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Yo les compartí a todos ustedes un cronograma para que se puedan ir dando una idea de cómo lo que vamos viendo semana a semana, para que ustedes pues tengan presente la información. ¿Listo? Entonces, bueno, ya están viendo mi pantalla y voy a entrar acá a nuestras fichas. Entonces entramos acá a Sayuna. Listo. Y vamos a entrar a una de las fichas que tenemos reunidas el día de hoy. Listo. Entonces acá recuerden, pues ya ustedes conocen la plataforma, ya la han estado utilizando. Acá vamos a estar en nuestra fase de análisis, vamos a iniciar nuestra actividad de proyecto 2 y pues vamos a remitirnos a la guía para poder mostrarles qué evidencias vamos a socializar el día de hoy. Cuando ustedes ven la guía, las primeras evidencias que vamos a socializar son las técnicas y tenemos dos evidencias. Una primera evidencia es un mapa conceptual de clasificación de la carga en Colombia. Y una segunda evidencia tiene que ver con modos y medios de transporte, con una presentación. Entonces, estas son las dos evidencias que vamos a socializar el día de hoy. Vamos a darle lectura a esas dos evidencias y ya vamos a ir a la explicación del tema basado en el material de formación. Entonces, la primera evidencia es un mapa conceptual de clasificación de la carga.
Con esta evidencia queremos analizar el concepto de clasificación de cargas, en donde ustedes puedan identificar los conceptos de este tema. Se pueden apoyar en el componente formativo o consultar información adicional de otros medios. Ya les voy a explicar más a detalle qué esperamos ver en este mapa. Y la segunda evidencia es una presentación de características de modos y medios de transporte, donde ustedes van a tener que identificar qué es un modo, qué es un medio, cuál es la diferencia entre ellos, cuáles son los medios más utilizados, las rutas, las características, las diferencias, y poder identificar claramente en una presentación estas características y esta información sobre modos y medios de transporte. Vamos a ir entonces nuevamente a nuestra ficha para ver el material de formación. Bueno, ya estando acá, entonces vamos a entrar a material de formación, se llama coordinar el flujo de mercancía. Y acá pues vamos a empezar con esta información. Voy a proyectar pantalla con sonido para que puedan ustedes ver el video. Ok. Listo, por acá. Listo, ya vamos a ver el video para coordinar el flujo de mercancía. Las mercancías juegan un papel trascendental en las actividades de una empresa. Este proceso vincula el traslado de materias primas y productos semi-elaborados o terminados a los clientes finales de la cadena logística. Cuando se presentan alteraciones de origen externo, pueden existir también traumatismos en la red de transporte, lo que conllevaría a una percepción negativa del nivel de servicio ofrecido por la organización. Por lo anterior, la planificación y coordinación del abastecimiento debe ser un aspecto preponderante para facilitar y mantener los controles de flujos y de esta manera tomar acciones inmediatas frente a los cambios del mercado. Existen diferentes formas de distribuir mercancías del centro de producción a sus destinos, entre las cuales se mencionan vehículos completa o parcialmente ocupados, bodegaje intermedio, envíos directos, etc. Aún así, la meta principal es distribuir la mercancía con los mínimos costos y teniendo en cuenta las restricciones de servicio, diversidad en la demanda, capacidad de la flota, cumplimiento de normas actuales, etc. Listo, entonces es la introducción al tema porque habla de flujo de mercancías, porque es importante empezar a reconocer todos los diferentes conceptos como lo es tipo de carga, modos y medios de transporte al momento de poder generar un flujo de mercancías, ¿cierto? Poder identificar qué tipo de transporte voy a utilizar, qué tipo de mercancía es, cómo la debo embalar, cómo la debo empacar, qué cuidados debo tener, y que todo eso se va a ver reflejado en el flujo de mercancías adecuado para poder cumplir hacia el cliente final. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? La cadena de suministro, que ya ese es un concepto que han visto en las actividades anteriores, es una herramienta para aumentar la productividad y competitividad de las empresas. Y el flujo de mercancías o la administración de almacenes es un proceso vinculado a la cadena de suministro correspondiente a todas las actividades intrínsecas de la naturaleza del producto. La gestión de un almacén posee como procesos fundamentales la coordinación del proceso logístico, el balance de administración de inventarios, el servicio al cliente y la adaptación a la dinámica global de las empresas. De esta manera, la gestión de almacenes en relación con las mercancías debe tener como objetivo minimizar y maximizar lo siguiente. Entonces, acá ya nos están hablando también de almacenes, entonces empiezan a traer otros conceptos como la importancia de poder tener un almacén y pues que al final en todo el tema del proceso logístico, digamos, las bodegas o los almacenes van a cumplir un papel fundamental al momento de poder tener un flujo adecuado de mercancía. Entonces, ¿qué debemos maximizar? Tener una disponibilidad de servicios y productos para poder cumplir la demanda del cliente. Eso al final es el objetivo de una bodega o de un almacén, tener la disponibilidad de productos, tener una buena capacidad de almacenamiento y una buena rotación de mercancías, pues para no tener inventario quieto. Y maximizar las actividades que sean productivas en las zonas operativas y asegurar los productos. ¿Qué debemos minimizar? Debemos minimizar el espacio que se utiliza, es optimizar más el almacenamiento, poder invertir menos o tratar de gastar menos, digamos que recurso en la administración de inventarios, poder tener un flujo mucho mayor
de una rotación más alta de producto para evitar tener inventarios altos, evitar o minimizar riesgos, pérdidas o robos, procedimientos innecesarios o costos logísticos que pues tengan relación con la demora en entregas o demás. Estos son algunos conceptos generales que, digamos, ya se tienen identificados, que ustedes, digamos, que ya han visto. Vamos a hablar entonces del tema que nos compete hoy en la clase, modos y medios de transporte. Entonces, dentro de la gestión logística, el transporte es la parte principal, pues porque movilizamos, ¿no? Garantizar la distribución y o entrega de la mercancía de forma segura, puntual y económica. En algunos casos, y actualmente existe una gran variedad de alternativas de transporte con los cuales las empresas pueden soportar su estructura logística. A continuación se hace la diferenciación de los dos conceptos trabajados, así como los modos y medios para tener la claridad de los conceptos en la coordinación. Entonces, bueno, tenemos el modo y el medio. Entonces, el modo de transporte es cómo se identifica el sistema en general para poder movilizar la mercancía o la persona. Por ejemplo, modo aéreo, modo marítimo, terrestre, ferroviario y por ductos. Esa es como la caracterización general. Y el medio se refiere al vehículo que se utiliza para ese tipo de transporte. Entonces, por ejemplo, si yo lo digo en modo aéreo, pues el medio va a ser el avión de carga y los diferentes tipos de aviones, helicópteros o diferentes tipos de medios que pueden existir para movilizar personas o mercancías a través de ese modo. Lo mismo sería con el modo marítimo, con el modo terrestre. Acá van a explicarles también un poco algunas características de, digamos que de estos modos de transporte y cómo funcionan. Acá también nos llega un concepto muy importante que es el transporte multimodal y es cuando se combinan dos o más modos de transporte. ¿Por qué puede pasar eso? Por ejemplo, yo para poder hacer una exportación desde Bogotá hasta, no sé, hasta México, entonces yo voy a tener que, lo quiero hacer por barco, entonces voy a tener que hacer un multimodal entre terrestre y marítimo. Lo mismo aéreo, entonces ya quiero llevarlo por aire, entonces voy a tener que voy a tener que llegar a donde van a hacer mi carga aérea y llevar mi material allí, por eso voy a tener que utilizar un modo terrestre que me haga llegar mi mercancía a ese punto. Y es lo que llamamos un transporte multimodal. Bueno, acá hay algunos, digamos que elementos para el transporte de mercancías que son importantes a tener en cuenta. La velocidad, la consistencia, el control, la capacidad de carga, la seguridad. Y cada una de estas características son muy importantes al momento de seleccionar el modo y el medio de transporte de cara a una negociación con un cliente. Por ejemplo, si yo voy a hacer la exportación de un producto que vendí, tenemos que ver cuál es el modo que más se acopla a las necesidades del cliente y nuestras. Entonces tenemos rapidez, capacidad, seguridad, tipo de carga. Por eso empezamos a hablar también de tipos de carga, ¿cierto? Entonces, no, yo voy a transportar, entonces, voy a transportar productos de alto valor o frágiles o perecederos, pues me voy mejor por un modo de transporte aéreo, que tiene un costo más alto, pero tiene una seguridad más alta, tiene una capacidad más baja, pero tiene una rapidez muy alta. Entonces, acá este tipo de tablas van a poder ustedes identificar las diferentes, digamos, las diferencias entre cada modo de transporte. Acá tenemos también alguna legislación que aplica al transporte y bueno, acá ya esto lo vamos a ver en las siguientes clases. Acá lo importante es identificar cuáles son los modos de transporte y cuáles son los medios relacionados a cada uno de esos modos de transporte. Con eso podría identificar también las diferencias basadas en esta información, sus características y con esto poder pues construir la evidencia. Ya les voy a volver a proyectar. Un momento, por favor. Ya.
No nos cargó acá esto, pero entonces lo que vamos a hacer entonces la explicación de la evidencia, que es lo que se quiere que ustedes realicen y que entreguen. En cuanto a esta primera parte, que es modos y medios de transporte. Entonces, ustedes deben realizar una presentación en donde ustedes plasmen cada uno de los modos de transporte. Vamos a hablar de los 4 principales: el modo aéreo, modo marítimo, modo terrestre y modo fluvial. Entonces, bueno, tenemos el marítimo, tenemos el terrestre, tenemos el aéreo. Y bueno, y está también el de ductos, pero entonces vamos a hablar de los 3 más importantes: el marítimo, el aéreo y el terrestre. Entonces van a ser los 3 en los que van a enfocarse en su presentación. En esos 3 modos de transporte ustedes van a hablar de su definición, sus principales características. Cuando yo hablo de características es qué tan costoso es, qué tan rápido es, qué tan seguro es. No, en la presentación no quiero que me pongan la misma tabla que acabamos de ver: seguridad alto, medio, bajo. No, ustedes tienen que explicar por qué ustedes consideran que la seguridad en el terrestre es media, hablando de Colombia, o puede ser la seguridad baja. ¿Por qué creen que puede haber una variable que esté impactando la seguridad de transporte terrestre en Colombia? ¿Por la inseguridad, por lo que esté, por la situación del país, o por qué pueden creer ustedes que la mercancía o los materiales que movilicemos a través de un medio de transporte terrestre pueden generar o tener una característica de seguridad de la mercancía más baja? Entonces, ustedes tienen que identificar esos 3 modos de transporte, identificar las características entre cada uno de ellos, identificar cuáles son los medios más utilizados en cada modo. Entonces, si hablamos del terrestre, ¿cuáles son los medios de transporte más usados en Colombia, por ejemplo? Ah, no, es que usamos el camión, el tractor, bueno, como cada uno de lo que ustedes identifiquen. Lo mismo con el aéreo, lo mismo con el marítimo. Identificar cuáles son las principales rutas del país en donde se moviliza, digamos, mercancía de un punto A a un punto B en Colombia. Cuáles son los puertos que tienen, cuáles son los puertos también aéreos o los puntos de embarque también donde tenemos para poder despachar mercancía en el modo aéreo. Y de esta manera poder identificar cuáles son las principales empresas que trabajan con esto, y que ustedes puedan hacer una investigación sobre los modos de transporte más utilizados, que sería aéreo, terrestre y marítimo. Esto lo van a plasmar en una presentación. La presentación, en la guía dice más o menos 7 diapositivas y que se deben grabar. No, yo no estoy exigiendo eso. Yo estoy exigiendo es que ustedes hagan una presentación de al menos mínimo deben ser 3 diapositivas. Debe ser muy claro, muy visual, debe tener imágenes, debe tener breves descripciones, debe ser sintetizada, debe ser clara, debe ser que cualquier persona la lea y la comprenda. Entonces, debe ser una presentación clara donde nos enfoquemos en los 3 modos de transporte, sus características, sus diferencias, los principales medios que se utilizan, y con eso poder armar su presentación. ¿Listo? Esa sería la primera evidencia, que sería pues la de presentación de modos y medios de transporte. Ahora vamos a ver el otro tema. Listo, ya les voy a proyectar. Listo. Entonces, siguiente tema: tipos de carga y cómo almacenarla. Entonces, cuando hablamos de tipos de carga, ¿por qué lo estamos hablando y relacionando también con los modos y medios de transporte? Porque es importante reconocer el tipo de carga y qué tipo de carga yo puedo almacenar o no en un medio de transporte, o cómo la debo también, digamos, que almacenar. Para eso vamos a recordar un concepto que es todo lo que tiene que ver con unidad de carga o la definición de unidad de carga. En esta definición, recuerden que yo creo que ya lo habían visto el año pasado, pero si no, hablamos de un concepto de paletización o de contenedorización, que es cuando hacemos la unitarización de la carga para poderla movilizar, para poderla manipular de una forma mucho más sencilla y mucho más eficiente. Por ejemplo, acá en la imagen ustedes pueden ver un pallet donde hay
varias cajas que están paletizadas y tienen un stretch que hace que esto se convierta en una sola unidad de carga. Entonces, yo no estoy moviendo 100 cajas, sino que estoy moviendo un pallet con 100 cajas. Esto va a hacer que el transporte, la movilización sea mucho más sencilla. Entonces, esto va a generar que ustedes puedan utilizarlo, este concepto, para diferentes modos y medios de transporte al momento de hacer el flujo de mercancía. ¿Cuáles son los tipos de carga que existen? Entonces, hay diferentes clasificaciones. En general, vamos a estar siempre hablando de las mismas. La primera es carga general, es como la más generalizada, valga la redundancia. Son cargas que requieren un embalaje que va individualizado y se puede manipular de dos formas distintas. Están las que se pueden manipular de forma individual y las que se pueden manipular de forma unitarizada. Por ejemplo, ahorita acabamos de ver las cajas. Esto puede ser unitarizado, puede ser carga general, digamos, porque son alimentos no sé, o arroz o azúcar o algún tipo de carga que no tenga ninguna condición especial, pero que se puede unitarizar y se puede movilizar. Esto se va a llamar carga general. Pero también está la carga general, por ejemplo, de electrodomésticos, línea blanca, no sé, microondas. Entonces, los microondas no va a ser tan fácil unitarizarlos, o de pronto un televisor no va a ser tan fácil o sencillo unitarizarlo, sin embargo, continúa siendo una carga general que se tiene que manipular individualmente. ¿Listo? La carga a granel se trata de la carga que se contabiliza no en unidades, sino por criterios de masa y volumen. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, no sé, del maíz, de este tipo de productos a granel, que no se van a contabilizar por pallets o por cajas, sino por peso o por masa y volumen. Y estos pues tienen un tipo de embalaje y empaque distinto y también unas condiciones de transporte a través de medios de transporte pues diferentes. También van a existir cargas por tipo de volumen, pueden haber cargas pequeñas, cargas medianas o cargas grandes, que digamos dependiendo de su volumen, y cargas voluminosas. Entonces acá, por ejemplo, las pueden separar por peso, pequeñas, medianas y grandes, basado, digamos, también en cuando estamos haciendo una definición de almacenes, de estanterías, de racks, de pronto de flujo de almacenes. Y cargas voluminosas ya son cargas muy grandes. Por ejemplo, en este caso ustedes pueden ver, no sé, vigas de acero, madera, que son tipos de carga que tienen también una condición especial al momento de movilizarse y de almacenarse. Según la vida útil, también tenemos carga perecedera y no perecedera. La carga perecedera tendrá unas condiciones especiales también al momento de seleccionar el modo y el medio de transporte debido a esa condición de perecedera. Cargas frágiles, por ejemplo, deben ser manipuladas con especial cuidado y deben tener una condición especial al momento de seleccionar el modo y el medio de transporte. Y al momento de elegir el embalaje que se va a utilizar. También tenemos carga peligrosa, que puede ser otro tipo de carga que se utiliza o que se conoce comúnmente en los diferentes tipos de productos o materiales que se movilizan. Y esto también pues, tiene unas condiciones especiales, tanto de almacenamiento como de movilización. Por ejemplo, yo no voy a poder movilizar una carga peligrosa en un avión por pues, las condiciones que tiene el producto. Y de esta manera, pues, esos son los diferentes tipos de carga que tenemos. Acá ustedes pueden consultar la información de este link o buscar en otras fuentes cuáles son los tipos de carga que existen. Con esta información ustedes deben realizar un mapa conceptual, donde ustedes en el título van a colocarme los tipos de carga y de ahí se va a desplegar los principales tipos de carga que ustedes identifiquen en su investigación. Yo hablaría, por ejemplo, de carga general, carga granel, carga sobredimensionada, carga perecedera, carga peligrosa, ¿cierto? Y de esta manera, estos son como algunos de los grupos que se tienen en cuenta al momento de poder seleccionar un modo medio de transporte. ¿Listo? Identificar en el mapa conceptual deben colocar el título, identificar sus características, identificar algunos ejemplos de esa carga. Entonces, por ejemplo, me dan algunos ejemplos de carga granel, algunos ejemplos de carga peligrosa, algunos ejemplos de carga sobredimensionada. Pueden colocar también fotos en el mapa conceptual y poder identificar con eso la descripción, los ejemplos de esto y cuáles serían los modos
el modo y el medio de transporte más utilizado o más común para poder transportar ese tipo de carga. Esas son las 3 cosas que se deben realizar en la evidencia del mapa para que lo tengan en cuenta y lo puedan realizar de esta manera y evitar pues tener que corregirlo. Es un mapa conceptual, no es un informe, no es una presentación de 10 diapositivas, no es un video, no, es un mapa conceptual. ¿Listo? Donde se pueda sintetizar y ver la información clara de cuáles son los principales tipos de carga que manejamos en Colombia, sus características, sus ejemplos y su modo y medio de transporte que se pueda utilizar. Esas serían las 2 evidencias que deben realizar. Estaría la presentación de modos y medios y estaría el mapa conceptual de tipos de carga. Ahora, fechas de entrega. En el cronograma yo coloqué una fecha que está bastante amplia. En realidad yo la dejé hasta finalizar la actividad de proyecto 2, que creo que va hasta mayo. Sin embargo, no se debe esperar hasta mayo para entregarlo. Yo voy a estar muy pendiente esta semanita y la próxima de que ya vayan entregando la evidencia. Si yo veo que no la están entregando, que se están dejando atrasar y dejando las cosas para el final, pues cambiamos las fechas de las evidencias del cronograma y las dejamos por entrega máxima cada 2 semanas. ¿Listo? Pues para evitar que ustedes dejen todo para el último momento. Entonces es importante que ustedes vayan realizando sus evidencias y que con eso pues no se vayan a atrasar. La próxima clase de semana vamos a tener clase nuevamente para ver otras 2 evidencias técnicas. ¿Listo? Cualquier duda o pregunta, estamos en contacto, estoy calificando lo que esté pendiente para poderles enviar el reporte lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier pregunta. Gracias.